Seamos bienvenidos al estudio bíblico del libro de Hebreos, capítulo 8. Hemos avanzado en este capítulo en los primeros 5 versículos, en los que se nos está enseñando el nuevo pacto que Dios tiene para todos aquellos que creemos en Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se nos ha enseñado de que si Jesús sino que es un sumo sacerdote y que su sacerdocio es superior al de Aarón, por lo cual también su ministerio es superior. Y de ese pacto nuevo que ahora Dios tiene, es parte de ustedes, se alegran por ello. Porque en otro tiempo, hermano, nada teníamos nosotros los gentiles que ver con Dios. Éramos considerados pueblos paganos, gentiles, anatemas, ¿verdad? Apartados de la voluntad de Dios. Pero Dios se apiadó de todo el mundo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted le pasa un poco en el capítulo 8, los versículos 5 y 6, donde nos quedamos aquella semana, dice el 6 específicamente: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, refiriéndose al ministerio de intercesión, refiriéndose al mediador que nosotros hoy tenemos. ¿Qué quiere decir este versículo 6? Que Jesús tiene un mejor ministerio que el que tenían en aquel tiempo los israelitas. Que lo que aquellos tenían, que Dios mismo se lo había revelado a Moisés, dice la misma escritura, según lo hemos estudiado, que solo era la sombra. Así lo dice, ¿verdad? ¿Y la sombra qué representa? La sombra representa algo de lo que es en realidad, pero no es en sí eso. Si usted pone, creo que todos conocemos esa figura de la sombra. Usted se pone, dependiendo la hora, en el sol, y al verse a cierta distancia, ¿qué se ve, hermano? O cualquier luz, se ve la sombra. Pero la sombra no tiene exactamente, no es que no represente algo. ¿Cómo no? Representa solo la figura de lo que está nada más queriendo vislumbrar. El tabernáculo que tenía Israel no quiere decir que no son sagrados, sí lo eran, pero solo eran una sombra de lo que de verdad representa el tabernáculo. ¿Por qué? Porque allí había un santuario, el cual servía como el lugar donde se sacrificaba para expiación de pecados, para eso servía. Pero lo que ahí se sacrificaba eran animalitos, corderos, machos cabrillos, y con eso se expiaba el pecado del sacerdote y del pueblo. Pero solo era sombra de lo que había de venir, dice. Porque Jesús, ¿y qué era lo que había de venir? El Mesías, el Señor Jesús. Y eso ya no es sombra ni figura, eso es lo que verdaderamente quería enseñar el tabernáculo. Y en ese pacto estamos incluidos usted y yo. No en el pacto antiguo, sino que el pacto en el cual usted está es un pacto de mejores promesas, dice la Escritura. Leanlo conmigo, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre ¿qué? ¡Aleluya! ¿En qué pacto está usted, iglesia? En un pacto mejor, porque este está establecido por mejores promesas. Las promesas del tabernáculo, ahí medio hemos hecho un dibujo, no voy a creer que no puedo dibujar. Algo así era el tabernáculo. En el capítulo 8 en el próximo capítulo vamos a ver si lo dibujamos de una mejor manera para representar. La primera parte donde usted ve que dice que es el atrio, ahí había un altar. Y luego en la segunda, la parte de en medio era el lugar santo. La última parte era el lugar santísimo. Cuando el sacerdote entraba,
entraba, hermano, primero por el atrio. Pero cuando él pasaba el segundo espacio del tabernáculo, que era el lugar santo, ahí había era como, se le llamaba mar, pero era un lugar donde se lavaban los sacerdotes, porque se supone que estaban purificándose. Eso era simbólico. ¿Ahí había pacto? Sí. Dios se lo reveló a Moisés también. Cuando el sacerdote sacrificaba el animal, entraba al lugar santísimo y rociaba allá adentro con la sangre para expiación de pecados. Pero Cristo Jesús no fue crucificado en ese tabernáculo. ¿Cuántos nos gozamos por eso? Okay. Él fue crucificado y no entró en ese santuario, figura de lo que había de venir, ¿verdad? Sino que entró y traspasó ¿a dónde? En los cielos, en donde Él está intercediendo. Y allí, ¿sabe cuántas veces entraba el sacerdote? Una vez al año, al lugar santísimo. Y Cristo, y nunca se sentó el sacerdote ahí. En cambio, Cristo Jesús, ¿a dónde dice que está? ¿Sentado en un templo? No. Está a la diestra del Padre. En el trono de Dios, en el Señor Jesús se convierte en un trono de gracia. Ese es el nuevo pacto. Y esas son las promesas. Las promesas del tabernáculo, ¿cuáles eran? Que al sacrificar el animalito se perdonaban los pecados, pero solo por ese momento. Y tenía que ser continuo. Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, empezaba a interceder. Amén, iglesia. Ahora, esas eran las promesas, pero allí. Ahora, en las promesas en las que el Señor Jesús a usted y a mí nos ha incluido, son mejores, dice, porque ahora Jesús está intercediendo, como nos decía el capítulo 7, permanentemente por su pueblo. ¿A dónde, hermano? En el mismo cielo, correcto, a la diestra del Padre. Ahí está su Señor, por lo cual, esas son las mejores promesas. Y ponga atención a esto, sepa que cada vez que ora, su oración llega hasta el trono de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. No crea que sus oraciones llegan al cielo porque usted es bueno. No crea, hermano, que las oraciones de los hombres llegan porque se han portado bien, como popularmente la gente dice, ¿verdad? Pórtate bien para que Dios te oiga. No es así. Usted es oído por Dios por su misericordia. ¿En quién? Por medio de Cristo Jesús. Esas son mejores promesas, ¿o no, hermano? Para que el pueblo se comunicara con Dios en el tiempo del tabernáculo, ¿a quién iban? Al sacerdote. Pero ahora ya no hay necesidad de eso, porque vino un sumo sacerdote que está intercediendo permanentemente por usted y por mí. ¿Qué son esas? Mejores promesas. Mire, hermano, y esa es la razón de la seguridad de la salvación del cristiano. Si Jesús deja de interceder por nosotros, ahí sí, la salvación de nosotros está en riesgo, porque no la merecemos nadie de nosotros. Pero como Cristo dice la palabra, en el capítulo 8, versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, estoy en Hebreos, capítulo 8, versículo 6, cuanto es mediador, esa palabra, mediador. Y ya lo hemos estudiado que en el otro escrito dice, porque no hay otro mediador entre los hombres y Dios. En aquel tiempo, ¿cuáles eran los mediadores? Los sacerdotes. En aquel tiempo el Espíritu Santo, ponga atención también, para que vayamos viendo cuáles son las mejores promesas del nuevo pacto. El Espíritu Santo solo se derramaba en 3 personas. Puede ser, primeramente, en el sacerdote, amén, en el sumo sacerdote. Ahí estaba el Espíritu Santo. Podría ser en el rey y lógicamente en los profetas. Solamente en ellos estaba el Espíritu Santo. No estaba en todo el pueblo. Ahora la promesa del Señor Jesús en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, la Escritura nos enseña que aquel que ha creído en Cristo Jesús ha sido ¿qué? Sellado. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo.
¿Cuál es la promesa del Señor Jesús? Os conviene que yo me vaya, dice el Evangelio según San Juan. Porque si me voy, os enviaré otro. ¿Quién irá ese otro, hermanos? El Espíritu Santo. ¿A quiénes iba a enviar el Espíritu Santo? A los que creen en Cristo Jesús. No los dejaré solos, dice otra promesa. Os enviaré el Consolador. ¿Quién es su Consolador? Es Jesucristo. ¿A través de quién? De su Espíritu Santo. ¿A dónde está el Espíritu Santo entonces hoy? ¿Solo en el profeta? ¿Solo en el sacerdote? ¿Solo en el rey? ¿En el pastor? No, en todos aquellos que hemos creído en el perdón de pecados a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el Espíritu Santo. Aquel que nos oye, si usted, hermano, usted decía, yo estoy lejos de Dios. ¡No! Por medio de Cristo Jesús, usted está cerca, hermano. Su oración es escuchada. En usted está un Espíritu. ¿Qué promesas estamos viendo? ¿Mejores que aquellas, sí o no? Ese es el pacto en el cual usted está. Y por eso insistimos que no hay un hombre que lo pueda llevar más cerca de Dios, porque ya existió uno solo, nuestro Señor Jesucristo. Quítese esas ideas vagas, ¿verdad? Que el Señor está en tal lugar y quiero acercarme a Él. Está en su corazón por fe. Esa es la promesa. Eso no te lo encontramos en el antiguo pacto o en el nuevo pacto. Ahí nos está diciendo la Escritura. Este pacto está establecido entonces, como decía al final del versículo 6, es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Qué más dice el versículo 7? Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, aquí hay que aclarar algo. No quiere decir que el antiguo pacto era defectuoso por parte de Dios, en ninguna manera. Era defectuoso porque quien no lo cumplía no era Dios, ni nosotros, o el hombre. Y lo dice la Escritura. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿O no es cierto? Porque aquí va el versículo 8. Porque reprendiéndolos dice, oiga la reprensión, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá que un nuevo, vaya, ¿quién se inventó el nuevo pacto? El mismo Dios. Ya estaba establecido. Ya estaba establecido. Entonces, amada iglesia, en este nuevo pacto que usted está incluido, un nuevo pacto que está sobre mejores promesas, un nuevo pacto donde Dios sigue siendo el mediador a través de nuestro Señor Jesucristo. Aquel pacto dice que tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Que los hombres no lo cumplían. Ningún hombre puede cumplir la ley, hermano. Ningún hombre puede decir, voy a cumplir al 100% la ley para poderme acercar a Dios. No puede, porque su naturaleza es pecaminosa. Necesario es, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Nacer de nuevo. No era que se iba a volver a meter en el vientre de su mamá. No puede, la Biblia lo dice claramente. ¿Y cómo dice Nicodemo? ¿Voy acaso a volver al vientre de mi madre? Le dice Jesús, ¿estás pensando en un nacimiento nuevamente terrenal? No, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Este es el nuevo pacto. Así es que, amada iglesia, en el nuevo pacto, ¿saben lo que tenía pensado Dios? Aquí dice la diferencia que hay entre el pacto que nosotros tenemos y el que tuvo Israel. Sigamos leyendo, versículo 8. Porque ya lo leímos el 8, ¿verdad? El 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, ¿quiénes eran los problemas en ese pacto? ¿Era Dios o los hombres? Ahí dice, no es que ese pacto no servía. Ellos tenían un problema. Y cuando se refiere a ellos, era
la humanidad también, no solo el pueblo de Israel. Dice el versículo 9, estamos, ¿verdad? Que el pacto que usted y yo tenemos, nos está diciendo, no era como aquel. No como el pacto que hice con sus padres. El día que los saqué, que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. ¿Cuándo Dios se desentiende de mí? ¿Ah? Según el versículo que acabamos de leer, cuando nosotros no permanecemos, ¿qué dice San Juan capítulo 15? Amén. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Por qué? Separado. Vaya, aquel pueblo que hizo, se separó. Allí lo dice claramente. No permaneció. Y cuando no permaneció, en ese momento, mire, Dios es tan especial, hermano, que Dios solo en su gran amor y su misericordia, Él está completamente extendiendo la mano al mundo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Pero ¿qué hace el mundo? ¿Qué hace el mundo? Se separa de la mano de Dios, sigue su camino. Entonces, ¿qué hace Dios? Se desentiende. ¿Por qué el mundo está colapsado? ¿Por qué el mundo está convulsionado? ¿Ah? Porque se desentendieron de Dios. Entonces Dios, ¿qué dice Romanos capítulo 1? En la culpabilidad del hombre, dice que el hombre no conoció a Dios por medio de la sabiduría humana, lo dice Corintios. Pero en Romanos 1, en la culpabilidad del hombre, dice algo curioso, dice que conociendo a Dios no le dieron gracias ni le glorificaron como Dios, sino que su necio en corazón fue entenebrecido, se oscureció, quiere decir. Por lo cual, ¿qué hace Dios cuando el hombre ve que no quiere nada de Dios? Lo obliga, lo castiga, hermano, y le dice, vení para acá, te voy a castigar. No, Dios los entrega. Así dice la Escritura. Los entrega. ¿Qué hizo con el pueblo de Israel? Que venía en la peregrinación rumbo a una tierra prometida llamada Canaán. Cuando les desobedecieron, ¿qué hizo Dios? Bueno, los entregaba. Ustedes no quieren entrar allá, pues en sus pecados morirán. Por eso el hombre se condena entonces, no porque Cristo no lo pueda salvar. El hombre no quiere acercarse al Salvador. Esto es sencillo, lo de la salvación, en cuanto al tema específicamente de la parte divina. Él ha hecho una obra completa. Es como que usted se esté ahogando en el mar y se le tire su salvavidas, pero viene usted, quiere seguir luchando y queriéndose salvar en ese mar donde usted se está ahogando. Usted sigue nadando por su propia fuerza y el salvavidas ahí está. ¿Cuándo me voy a salvar, hermano? Nunca, porque no agarro el salvavidas. El salvavidas es Cristo Jesús. Y estoy luchando con mi propia fuerza, estoy luchando con mis propias ganas, ¿verdad? Y siento que no lo puedo lograr. Tómese de la mano de Cristo, porque separado de Él no podemos hacer nada. La salvación solo está con Él. Esa es la promesa. No es que el hombre no haga nada, ¿cómo no? Tiene que arrepentirse. ¿Qué quiere decir? Reconocer que ahí en ese mar, volviendo a la ilustración, en ese mar que está el hombre ahogándose, que por sus propios medios no puede, tiene que rendirse, ¿verdad? Pedir auxilio, que llegue el auxilio, que es nuestro Señor Jesucristo. Abrácelo y síganlo, no se separe de Él, porque en el momento en el que me separo, ¿vuelvo a dónde? A estar en peligro de ahogarme. Ahora dice el versículo, ¿estamos entendiendo, mis amados hermanos? Versículo 9. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Esta es una palabra también para nosotros, amados. Si yo no permanezco en el Señor, por favor, Juancito, búscame San Juan capítulo 15, versículo 5. Si yo me separo de la vida es Jesús, ¿verdad? Lo dice San Juan capítulo 15. ¿Qué va a pasar? Dice que en primer lugar, separado de la vid, no puedo llevar fruto, sino que dice que se seca. Y luego de secarse, ¿para qué sirve
ese pámpano para echarlo al fuego. Podés leer el capítulo 15, versículo 5 en voz alta. ¿Qué dice? Yo soy la vid. Oiga, eso lo dice ¿quién? Jesús, ¿verdad? Siga. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Ahí quédate. El que permanece. ¿Cuál fue el problema de este pueblo? No permanecieron. ¿Estamos entendiendo? ¿Terminamos? El que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto. Ajá. Porque separado Oiga de eso. nada podéis. ¿Cuál fue el problema de ese pacto? Que se separaran. ¿Quién? ¿Dios? No, el hombre. Ahora, versículo 10. Por lo cual dice este es el pacto. Ahora va hacia el nuevo. Que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Miren, hermanos, ¿qué quiere decir? Terminamos el versículo, después voy a dar la explicación. Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Ponga atención a esto. Pondré mis leyes, ¿a dónde? En mi mente, en la mente de ellos. Y ¿sobre qué? Sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Aquí hay una gran enseñanza. La mente es la fábrica de ¿qué? ¿De qué es la fábrica de mente? ¿La mente? Amén. ¿De qué es la fábrica? La mente es la fábrica de los pensamientos, ¿o no? ¿A dónde debe de estar la ley? ¿Escrita en una tabla? En la mente, porque la mente es la fábrica de los pensamientos. Si el hombre tiene la ley de Dios aquí, no estamos, ya ves que la ley Dios no la está haciendo que no sirve, no. Esa ley escrita en tabla, ¿a dónde la quiere el Señor? En la mente. Pero vamos por partes. Dijo la hermana, y no es la hermana, sino que es una revelación que Dios nos la ha puesto, que la mente es la fábrica de los pensamientos. Si en mi mente tengo la ley de Dios, ¿qué tipo de pensamientos van a venir? Puede ser bueno o malo. No, pero si tengo la ley de Dios en la mente, amén. Por eso, ¿a dónde quiere Dios la ley? ¿Escrita en la tabla? En la mente. ¿Y en aquel pacto a dónde estaba escrito? En la tabla. Mire, los judíos hasta el día de hoy, el nuevo pacto en ellos no se ha cumplido. Porque andan todavía las filacterías, que son pedazos de la ley, se los ponen aquí, como dan a entender, ¿verdad? Los tenemos aquí, pero no la tienen en la mente todavía, la tienen afuera. No solamente los judíos, el mundo entero. Y como el mundo no tiene la ley de Dios, sucede lo que la hermana dice. Cualquier cosa piensan, ¿o no? Y como piensan cualquier cosa hacen. Si en la mente, hermano, se les ocurre matar, ¿qué hace el hombre? Mata. Y antes de matar, fabrica. ¿A dónde se fabrica? Aquí. Mañana sale a tales horas. Como me cae mal, en lo oscuro me voy. Bueno, a cualquier hora, ¿verdad? Vamos a llegar y luego, ¿a dónde se fabricó? En la mente. ¿Por qué? ¿Qué hay en esa mente? No hay ley de Dios. En el nuevo pacto, Dios a sus hijos, a los hijos del reino, ¿a dónde les ha puesto la ley? En la mente. Ya nos explicó por qué. ¿Nos queda claro por qué la ley de Dios debe estar en la mente? ¿A dónde más? Vaya. ¿Y el corazón qué es? Es el nacimiento de todas las intenciones y de todos los sentimientos. Si en mi mente tengo ya los pensamientos conforme a la ley, en mi corazón también. ¿Para qué? Para que tanto mi corazón, mis intenciones sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el nuevo pacto que Dios quiere tener con su pueblo. A eso hemos sido llamados, iglesia. Ahora, esto es cuando ya se pase lista. Amén. No. Esto es aquí. Esto es aquí, iglesia. Y aunque no, hermano, es que no se puede en este cuerpo. Ahí lo dice que en este cuerpo tenés una mente. ¿Cuántos tenemos mente? Vamos a ver. Ustedes no me la ven, pero sí tenemos mente. Amén. Tenemos pensamientos, gloria a Dios, que ustedes no me lo ven. Amén, iglesia. Pero esos pensamientos que usted no me ve, ¿se pueden manifestar? Claro que sí. Si son conforme a la voluntad de Dios,
se pueden manifestar. Pero si son conformes también a la carne, miren el pastor con otra señora y no es su esposa. Eso llevaba en la mente, ¿o no, hermano? Y los hermanos y su esposa ya no la trajo. No es que la cambié, era mi pensamiento. ¿Qué ley tengo aquí? La ley terrenal, ¿verdad? Que la ley terrenal, el hombre cambia a mujer, la mujer cambia, es la mente. Entonces no ha sido todavía en ella un nuevo nacimiento. Este cuerpo ya es para el Señor. ¿Por qué usted y yo en otro tiempo no queríamos venir a la iglesia, ni mucho menos entendíamos la Biblia? ¿Qué había en nuestra mente? Pensamientos terrenales, carnales, que se manifestaban. Yo tengo un compañero, y la gloria es para Dios. A veces se me quiere salir la mala palabra y que Dios tenga misericordia porque la intención se oye, ¿verdad? Y me dice, déjela salir, me dice, no puedo, le digo. Pero de todos modos, ya lo pensé, y es cierto. ¿Pero qué es lo que hace que usted se detenga? El Espíritu Santo. ¿A dónde está la ley? Entonces, voy a ofender a Dios, ¿no? Pero a veces se me sale. La carne siente que usted se libera, pero el Espíritu mismo le dice, acaba de decir. Amén, hermano. Lo mismo en las intenciones del corazón. Si las intenciones del corazón, en el corazón debo de tener, ¿qué dice? La ley de Dios. Alguien podrá decir, hermano, usted está hablando de cumplir la ley. En el nuevo pacto, la nueva criatura está conforme a la voluntad de Dios. Esa nueva criatura es lo que dice el Espíritu Santo. Vaya, hijo, es hora de que hablemos. Ese Espíritu Santo es el que le dice, llévate tu cuerpo y me vas a darle gloria y honra y alabanza, a cantarle al Señor con todo el corazón. ¿En qué está en ese momento? La nueva criatura. ¿Qué está aquí? La nueva criatura. ¿Se ha apoderado de qué? Su mente. ¿Y se ha apoderado de su? Pero cuando mi mente y mi corazón todavía no estoy completamente rendido a Dios, ¿a qué hora va a terminar el culto, pastor? Ya me pasó 15 minutos. Si el culto debe durar nada más una hora, usted está mucho, mire si cuántos son. Es más, con media hora, hermano, suficiente. Amén, iglesia. Esa es la parte que humana, pero en el nuevo pacto que dice, mi mente debe de estar pensando en Dios, mis sentimientos en el Señor. ¿Está entendiendo que no es solo de venir a la iglesia? No es solo de decir yo tengo religión. En ninguna manera, ¿verdad? Si no está hablando en verdad de la nueva vida que Dios quiere que vivamos. En el nuevo pacto sucede eso. Y por medio de la fuerza suya, no. Cristo Jesús dentro de usted por la fe. Ahora, avancemos. Entendimos el versículo 10 claramente. Pondré mis leyes en su mente y sobre su corazón las escribiré y seré ahora. No le hemos terminado. Cuando eso suceda, entonces Dios es mi Dios, correcto. Y Dios me convierte en ¿qué? En pueblo de Dios. No solo nos llamemos pueblo de Dios, porque hasta bonito se oye el nombre, ¿verdad? Congregación, no quiero decir nombre porque puedo herir susceptibilidades. Familia, usemos el nombre terrenal, ¿verdad? Familia de Dios, ¿verdad? No solo nos llamemos familia de Dios. La familia de Dios tiene que parecerse a su papá. ¿Quién es el papá de nosotros? Dios. ¿El padre de esta familia quién es? El pastor. No, él es hijo de Dios por pura misericordia de Dios. ¿Quién es el padre de nuestra familia? Dios. Entonces, cuando yo tenga esa ley en la mente, la ley de mi padre, y en mi corazón, entonces voy a ser pueblo de Dios. Mientras seré como aquel pueblo que conocía la ley, pero no la tenía dentro de su mente. Eso solo se puede lograr por medio de la fe en Cristo Jesús. Esto no se puede lograr por mérito propio. Solo la fe en Cristo Jesús le dice, detenete. Hay hermanos que te estén ultrajando, pero vos calladita, mejor andate de aquí. Amén, hermano. No, hermano, es que, mire, una cosa es que yo sea cristiano, pero este cuerpo no es cristiano. Bueno,
Bueno, entonces si el cuervo nunca va a ser cristiano, cristiano es el dueño del cuervo, ¿no, hermano? Y de repente, ¿verdad? Ese cuervo lo ha comprado usted para chaponar su jardín, para cortar un palo, no para matar a nadie, ¿verdad? Pero aquel que tiene todavía en la mente pensamientos que no son la ley de Dios, ¿qué dice? Dice eso, ¿va? Yo soy cristiano, pero el cuervo no. El cuervo nunca va a ser cristiano. ¡Jamás! Es el dueño del cuervo, o es cristiano o es converso. Ahora dice el versículo 11, avancemos. Hemos entendido que si tenemos la mente de Dios, vosotros tenéis, dice Corintios, la mente de Cristo, ¿verdad? En nuestra mente está la ley de Dios, en nuestro corazón también. Cuando yo la practique, me vuelvo pueblo de Dios. No es solo, vaya hermano, miren un hermano nuevo, ¿verdad? Llevémoslo al registro. Hoy vino el hermano fulanito, mañana la hermana fulanita, después los hijos del hermano fulanito. Ese es un registro que puede llevar el hombre, ¿verdad? Hermano, tuvimos 100. Pero ¿cuántos se han entregado al Señor? ¿Cuántos son verdaderamente pueblo de Dios? Solo aquellos que tengan la ley de Dios en el corazón. En la mente y en el corazón. Avancemos. 11. Y ninguno, cuando eso sucede, cuando el nuevo pacto se establezca, por eso que los hijos, mire, ha visto usted que entre los hermanos, por eso no conviene diciendo, hermano, le voy a presentar al Señor, si ya lo tiene en la mente y lo tiene en su corazón, no hay necesidad, ¿o no? Por eso que nosotros como iglesia, hermanos, si usted va que sabe que otro, deje lo que crezca espiritualmente, que se desarrolle, vaya a evangelizar a aquel que no conoce a Cristo. A ese dígale, Cristo le ama. Ese necesita que la ley de Dios llegue a su mente y a su corazón. Ahí lo dice. Cuando todo eso suceda, dice el versículo 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. ¿Por qué? Porque ya lo tiene. Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Esta parte, en el mundo entero, en un pueblo, no se ha cumplido. Porque hay mucha gente que está invocando el nombre de Dios tal vez, pero su mente y su corazón todavía no se han rendido al Señor. Y lo que Dios está buscando es que su ley esté en mi mente y en mi corazón. Vayamos terminando, versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Es claro, hermano, que el versículo ya se está refiriendo cuando todos ya estemos en un reino establecido ya por el Señor. ¿Quién va a estar diciendo, le voy a presentar el plan de salvación? Si ya está allí, ya está gozándose de eso, ya estamos en ese reino. Amada iglesia, ¿estamos entendiendo que son mejores promesas las que se nos dan en este nuevo pacto? El problema es que no queremos permanecer. Versículo 12. Porque seré propicio. Aquí hay algo, hermano. Mire, vale la pena rendirse al Señor, vale la pena entregarle su vida al Señor. Claro que sí. Mire, gran beneficio. El gran beneficio que nosotros hemos encontrado al venir al Señor, el gran beneficio de saber que hemos encontrado un pacto superior al que tenía aquel pueblo, un ministerio superior, un sacerdocio superior, tan superior es que no perdona los pecados por un periodo de tiempo, ni unos poquitos, sino que los perdona todos y no se los recuerda. El que le recuerda los pecados y el que me los recuerda es el vecino. Pero ¿qué dice el versículo 12? Otra gran promesa, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más, llévese esa palabra dentro de su corazón, me acordaré ¿de qué? De sus pecados y de sus iniquidades. Cristo Jesús le perdonó y no se anda acordando de sus pecados. Nosotros somos los que nos acordamos. Nosotros somos los que, no, hermano, es que yo heredé del mal carácter de mi papá y por eso soy todo enojado. ¿Quién se está acordando de ese pecado del mal carácter? Yo.
Se me ha olvidado que en Cristo tengo que la ley de Dios. Se me ha olvidado que en Cristo yo tengo otras intenciones. Pero cuando eso sucede, ¿qué está sucediendo? Quitamos a Dios del corazón, quitamos a Dios de la mente y nuevamente nace el yo. Y el yo es un inútil para poder agradar a Dios, para poder hacer la voluntad. El yo no sirve. Hermano, ¿usted cómo es? Que no soy yo, la Biblia lo dice. Inútiles somos que no podemos llegar a Dios. Inútiles somos que solo hacemos lo que Dios nos permite. Ni el hombre más rico ni el hombre más sabio puede hacer nada si Dios no se lo revela ni Dios no se lo permite en el tiempo. Los grandes científicos que se han jactado, hermano, y las cosas que se seguirán descubriendo, es Dios quien se las revela. Es Dios, hermano. Todo depende de Él. Nosotros llegamos hasta donde Dios nos permite. Entonces rindamos lo mejor a Él. Él está dispuesto a perdonarnos nuestros pecados. Somos nosotros los que no queremos. Los que los agarramos, ¿verdad? Ay, no, hermano, es que esta debilidad, yo soy usted. Cuando yo digo, yo soy bien débil, ¿quién es débil? Yo. Pero Cristo Jesús, ¿qué me hace? Más que vencedor. Pero ¿qué tengo que hacer? Dejar que Él llene mi mente de su ley. Y Él se va a convertir en mi Dios entonces, y yo seré ¿qué? Su pueblo. Versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias. Lo que yo necesito que me perdonen mis pecados, el Señor Jesús. Es cabal lo que yo necesito. ¿Se recuerdan que hay algo que decía el capítulo 8? Porque tal sacerdocio nos conviene, dice. Nos conviene. ¿Cuál sacerdocio? El de nuestro Señor Jesucristo. Era necesario, dice. Ahora, 13, con eso terminamos. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Cuando se escribió la carta, todavía existían pensamientos y doctrinas de sacrificios y animalitos. Y eso estaba diciendo el escritor, ya eso ya no debe de darse. Ya hubo un solo sacrificio, el de nuestro Señor Jesucristo, que cumplía con los requisitos para el perdón de pecados, que cumplía con los requisitos para expiar el pecado, que las demandas de la santidad de Dios estaban suplidas en el sacrificio único de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es mejor pacto entonces en el cual usted y yo estamos incluidos? Claro que sí. Porque en el pacto antiguo tendríamos que estar trayendo machos cabríos, corderitos, animalitos, según fuese la necesidad, presentándolos para poder, ¿verdad?, perdonar no todos nuestros pecados, sino un poco. Cuando me refiero, era limitado. Pero en Cristo Jesús, todos, dice, nuestros pecados fueron perdonados. ¿Hemos aprendido algo esta noche, iglesia? Dejémoslo hasta aquí, vamos a orar.